Siempre el cuarto domingo de Pascua es el domingo del buen pastor. Y hay veces que el Evangelio no dice cosas, pero las presupone, como es en el Evangelio de hoy. Si el pastor tiene que cuidar de las ovejas, es porque las ovejas están en peligro. Vamos a ver cuáles son esos peligros. En primer lugar, Cristo se presenta como la puerta. Él es la puerta del redil, que es la iglesia. Y Él siempre tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera entrar en su redil. También es verdad que tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera salir de su redil. Es verdad que a Cristo esto le parte el corazón, pero Él siempre respeta nuestra libertad. Él siempre respeta nuestra decisión. Y vamos con los peligros que pueden tener las ovejas. El primer peligro viene de parte del ladrón. El ladrón no entra por la puerta. Ahí ya vemos un rasgo del ladrón. El ladrón va a aprovecharse de las ovejas. Lo bueno que tiene el ladrón es que se le identifica enseguida. Y el segundo peligro que tienen las ovejas es del asalariado. El asalariado entra por la puerta y al asalariado no se le identifica enseguida. Por eso el asalariado suele ser un peligro bastante grande. ¿Por qué? Porque no se le identifica, porque entra por el lugar por donde también entra el pastor, entra por la puerta. Y el asalariado no roba como pudiera hacerlo el ladrón, tampoco mata como pudiera hacerlo el lobo. Incluso podemos decir del asalariado que hasta cuida de las ovejas. Pero, ¿por qué cuida de las ovejas? Lo hace por dinero, lo hace por interés. No ama. Esta es la gran característica del asalariado. No ama las ovejas. Y esto también es un peligro para las ovejas. Y el que no ama ni se implica ni se complica la vida. Decía muy bien Santa Teresa de Calcuta que la caridad es complicarse la vida por los demás, que la caridad es complicarse la vida por aquello que amamos. Si no amamos, no buscamos el bien de las personas. No nos complicaremos la vida por el bien de las personas. Si no amamos, nos dará lo mismo que las personas entren en la iglesia o no entren en la iglesia. Decía la misma Santa Teresa de Calcuta que el mayor pecado es la indiferencia. Cuando somos indiferentes ante el bien de los demás, un bien tan grande como es entrar en la iglesia, la grey de Cristo, para que todos se puedan salvar. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta muy seriamente. ¿Somos indiferentes o no somos indiferentes a que los demás entren en la iglesia? Aquellas personas que no están en la iglesia, ¿nos preocupamos por ellos? ¿Rezamos por ellos? ¿Intentamos que entren en la iglesia o nos da lo mismo? Esta es una pregunta que todo cristiano se tiene que hacer muy seriamente. Le voy a contar la reflexión que me hizo en cierta ocasión una persona que se definía como atea. Él me decía: yo para vosotros soy una persona que está en peligro, que no estoy en el camino de la salvación. Pero me decía él: pero a mí no se me acerca nadie a hablarme de Jesucristo. A mí no se acerca nadie a hablarme de Dios. Y me decía: si vuestra fe fuera de verdad una fe auténtica, si amarais a todo el mundo, si amarais a las personas, si amarais a los que en principio como yo, según vosotros, estoy en peligro, ¿por qué no os acercáis a mí a hablarme de Dios? Esta es una reflexión que nos tenemos que hacer constantemente. ¿Nos acercamos a las personas que no están en la iglesia o no nos acercamos? O al menos, ¿rezamos por estas personas o no rezamos? El padre Arrupe, cuando era provincial de los jesuitas en Tokio, cuenta él una experiencia que, según él, esta experiencia le marcó para toda la vida. Dice que se le acercó una comisión a hablar con él. Una comisión de la parroquia que llevaba
un sacerdote jesuita. Y esta comisión le pedía al padre Arrupe que le quitara aquel párroco, aquel sacerdote jesuita, que se lo quitara de su parroquia. El padre Arrupe, como buen provincial, pues intentó convencerle de que eso no estaba bien, porque era un sacerdote muy entregado, un sacerdote muy trabajador, muy preparado, que sabía muchos idiomas, todo eso. Y le contestó una persona: sí, todo eso es verdad, pero no nos quiere. Gran reflexión que tenemos que hacernos. Solamente evangelizamos cuando amamos. Cuando no amamos es imposible evangelizar. Y en tercer lugar está el buen pastor, que al igual que el asalariado, también entra por la puerta. Pero hay una gran diferencia. El buen pastor ama las ovejas. Vamos a ver 3 características del buen pastor. Y la primera característica del buen pastor es que es bondadoso. Y esto es lo mejor que se puede decir de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué cuando decimos que una persona es buena es algo tan importante? Porque cuando decimos que una persona es bueno, esa virtud, el hecho de ser bueno, eso ya engloba todas las demás virtudes. Lo mejor que se puede decir de una persona es que pasó por la vida haciendo el bien. Se decía del obispo San Francisco de Sales: si es tan bueno, ¿cómo será el Dios del obispo Francisco? Cuando somos buenos, cuando amamos a los demás y lo hacemos por Dios, eso siempre le hace preguntarse a los demás por qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos lleva a ser tan bueno, qué es lo que nos lleva a entregarnos por los demás. Y eso casi siempre lleva a los demás hacia Dios. Y la segunda característica del buen pastor es que conoce a las ovejas. Aquí el Papa Francisco ha hecho famosa una frase por todo lo que encierra. Y es esa frase que tenemos que tener olor a ovejas. Y eso quiere decir que estamos cerca de las ovejas, que estamos al lado de las ovejas, que caminamos con las ovejas. Y esto es algo que debemos vivir todo cristiano. Todo cristiano tiene que oler a oveja, porque eso quiere decir que amamos a las ovejas y no se conoce aquello que no se ama. Y la tercera característica del buen pastor es dar la vida. ¿Y cómo damos la vida? Pues en el día a día, entregándonos por los demás, gastándonos y desgastándonos por los demás. Esa es la tarea de todo cristiano, porque todo cristiano participa en la misión pastoral de la Iglesia, en la misión de Cristo, buen pastor. Pues que el Señor os bendiga y os proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.